En el camino a Damasco. Saulo, fariseo celoso y profundo conocedor de la ley, partió con decisión hacia Damasco. Llevaba consigo cartas de autorización para arrestar a los discípulos de Jesús. Su corazón se inflamó de furia, convencido de que servía a Dios persiguiendo a los seguidores del camino. El cielo estaba despejado, el camino era largo y el propósito firme: eliminar la amenaza que, según él, estaba corrompiendo el verdadero culto al Dios de Israel. Convicción inquebrantable. Cada paso hacia Damasco estaba impulsado por una convicción que ardía como fuego en su pecho. Saúl se veía a sí mismo como un guardián de la pureza de la fe, alguien encargado de proteger a Israel de la creciente herejía. Su celo iba más allá del cumplimiento del deber, era una causa de vida. Con sus manos aferradas a las cartas de la autoridad, vio en los seguidores de Jesús no solo una amenaza teológica, sino una afrenta personal a la tradición de los padres. El humo del pasado. Mientras el paisaje árido se extendía en la distancia, los pensamientos de Esteban aún resonaban en su mente: el rostro sereno del mártir, sus últimas palabras de perdón, el brillo inusual que lo envolvió antes de morir. Saúl trató de ahogar esos recuerdos con argumentos racionales y decretos de justicia. Pero la semilla de la duda ya germinaba dentro de él, aunque estaba sofocada por el orgullo y el miedo a equivocarse. Compañía silenciosa. Los hombres que lo acompañaban respetaban su fervor, pero no compartían su intensidad. Se hizo el silencio en las filas, como si algo invisible se cerniera sobre el grupo. Incluso los caballos parecían más inquietos. El cielo permaneció despejado, pero el clima espiritual se hizo cada vez más denso, como si la creación misma esperara el choque inminente entre el hombre y lo divino. El viaje interior. Más que un viaje geográfico, Saúl estaba recorriendo un camino espiritual. Sin darse cuenta, caminaba no solo hacia Damasco, sino hacia el colapso de su propia identidad. El celoso fariseo estaba a punto de chocar con una verdad que no encajaba con sus doctrinas. El camino que tenía ante sí era recto, pero su destino apuntaba a una curva de gracia impredecible. Un cielo que observa. Y arriba, el cielo miraba hacia abajo. El Dios que Saúl una vez había defendido estaba a punto de revelarse ante él de maneras que nunca había imaginado. El camino que creía seguro se convirtió, paso a paso, en un altar de encuentro. Cada polvo que se levantaba era un presagio de transformación. La cacería que había iniciado con tanto celo terminaría con su hallazgo. La luz de la gloria. En lo más alto del día, una luz intensa y sobrenatural envolvió a Saúl y a sus compañeros. La repentina y gloriosa presencia lo arrojó al suelo, como si se enfrentara a una fuerza irresistible. Lo que creía tener bajo su control se desmoronó en un instante. Su visión se volvió negra y el mundo se convirtió en oscuridad. Ese encuentro no fue solo físico, sino espiritual, algo dentro de él se había roto. El brillo que atraviesa la ceguera. La luz que rodeaba a Saúl no era como la del sol, aunque más intensa que 1000 soles al mediodía. Era una luz que venía de adentro hacia afuera, que atravesaba la carne, los huesos y el alma. No solo hirió los ojos, hirió el orgullo, las certezas y los fundamentos humanos. En un instante,
Todo el conocimiento que había acumulado se disipó como niebla ante el brillo de aquel que es la verdad. La voz que rasga el silencio. Una voz resonó desde los cielos, poderosa y tierna al mismo tiempo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No fue un grito de acusación, sino un llamado al amor. El nombre fue dicho 2 veces, como un padre que llama a su hijo perdido. Y por primera vez Saúl oyó, no con los oídos entrenados de la religión, sino con el corazón destrozado de un hombre expuesto a la gloria. Derrocado por la verdad. Cuando Saúl cayó al suelo, no tropezó con piedras sino con la presencia de Dios. El duro terreno del camino se convirtió en la tierra santa de la revelación. De perseguidor pasó a ser perseguido por una gracia irresistible. Todo su poder quedó reducido a nada y la rigidez de su alma dio paso a una vulnerabilidad sin precedentes. Fue como si en el polvo encontrara su verdadero lugar. La revelación del nombre. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ninguna frase podría haber sido más desconcertante. Aquel nombre que él quería silenciar ahora era pronunciado con autoridad divina. Jesús no era solo un nombre en los labios de los mártires, era el Dios vivo mismo, hablando desde el cielo. Cada letra del nombre resonó con vida, y la convicción de Saúl se transformó en reverente temor. Un llamado velado en la luz. Aunque era ciego, Saúl comenzó a ver. En la oscuridad que cayó sobre sus ojos, una nueva luz nació dentro de él. Aquella caída no fue una derrota, fue un llamado. La luz no vino para destruir sino para redirigir. El mismo brillo que le dolía fue el que empezó a sanarlo. El camino de Damasco se había convertido en un altar, y el momento del enfrentamiento, en un hito de redención. Silencio y oscuridad. Ciego y asombrado, Saulo fue conducido de la mano a Damasco. Durante 3 días se sumergió en el más absoluto silencio, sin comer ni beber. Aislado del mundo, se enfrentó a la oscuridad exterior, superior e interior. Sus certezas se desmoronaron y sus títulos y logros religiosos se convirtieron en polvo. El alma que una vez había estado persiguiendo ahora oraba, clamando por un significado, esperando una señal del cielo. El tiempo parecía haberse detenido. Dentro de aquella casa en Damasco, Saulo estaba sentado inmóvil, con el rostro fijo en ninguna parte, con los ojos abiertos pero sin poder ver. El mundo, antes definido por su lógica y doctrina, era ahora un vacío oscuro y absoluto. Por primera vez en su vida, no hubo respuestas preparadas, no hubo debate, no hubo gloria. Solo silencio. Un silencio pesado, como si el alma se fuera vaciando gota a gota. El hambre no lo tocó. La sed no lo conmovió. Era como si el cuerpo estuviera suspendido en otra realidad, donde lo más urgente no era la comida de la tierra, sino la comida del cielo. Cada recuerdo se convirtió en una herida abierta, el rostro de Stephen, las lágrimas de las familias rotas, las miradas aterrorizadas que antes había ignorado. Ahora todo volvió con cruel intensidad, como ecos en un abismo. La oscuridad en sus ojos parecía gritar caos desde dentro. Toda su educación, sus méritos, sus convicciones religiosas estaban ahora esparcidos en el suelo de su alma como jarrones rotos.
La mente trató de comprender lo que el espíritu ya empezaba a aceptar: había estado luchando contra Dios mismo. Y en esa constatación, no había lugar para el orgullo, solo arrepentimiento, crudo e inexplicable, indefenso. El día y la noche se confundieron, pues ya no podía distinguirlos. El alma inquieta comenzó a susurrar oraciones que nunca se había atrevido a decir. No eran frases memorizadas de la ley, sino gemidos del corazón. Palabras sin forma, gritos sin metro. Era un espíritu postrado, pidiendo luz interior, misericordia, una señal de que todavía había redención posible para alguien como él. Y así el perseguidor se arrepintió. El que daba órdenes ahora dependía de la mano de otros para caminar. El maestro de letras esperaba ahora una revelación viviente. En los 3 días de oscuridad se estaba gestando una nueva creación. Y en lo profundo de ese silencio, Dios ya estaba preparando el sonido de la respuesta, una visita, una sanación y una nueva identidad. La misión de Ananías. En otro rincón de la ciudad, un hombre justo y temeroso de Dios recibió instrucción divina. Debería ir a encontrarse con Saúl. Aunque tenía miedo, obedeció. Su corazón se conmovió por la compasión y la reverencia, porque comprendió que los planes del Señor a menudo escapan a la lógica humana. Así que fue al lugar donde el antiguo perseguidor yacía en tinieblas, esperando la redención. Con corazón tranquilo y oídos atentos, Ananías escuchó el llamado que cambiaría su historia. No era una voz cualquiera, sino el Señor mismo que le hablaba en una visión. Lo llamó por su nombre, y Ananías respondió con prontitud, como un siervo que conoce la voz de su Señor. Pero la instrucción que siguió causó asombro: debía ir al encuentro de Saulo, el perseguidor más temido entre los discípulos. La mente de Ananías trató de resistir, recordándole al Señor el terror que el hombre estaba sembrando. Había dolor en sus recuerdos, tal vez amigos encarcelados, hermanos dispersos, familias destruidas. Ir a ver a Saúl parecía una locura o un suicidio. Pero la voz de Dios no vaciló: Él es mi instrumento escogido. Las palabras eran firmes y llenas de propósito. Y ante esto, todo miedo quedó en silencio. Movido por la fe, Ananías se puso de pie. No fue por confianza en Saúl, sino por confianza en Dios que transforma los corazones. Cada paso hacia la casa de la Rua Direita era un ejercicio de rendición. Llevó consigo no solo la obediencia, sino también la compasión. No encontraría allí un enemigo, sino un hombre despojado de su arrogancia, quebrantado y al borde de un nuevo nacimiento. Al entrar, Ananías vio al hombre que una vez había causado terror, ahora encorvado, ciego y dependiente. Había allí más humanidad que amenaza. Y cuando le llamó hermano Saulo, las palabras llevaban el peso de la reconciliación divina. No hubo juicio, solo gracia. Le impuso las manos con autoridad desde lo alto, no para castigar, sino para sanar y restaurar. En ese simple gesto, el cielo tocó la tierra. La oración que siguió no fue grandiosa, pero fue poderosa. Y en el silencio de aquella habitación, comenzó el milagro. Las escamas cayeron, la luz regresó y la presencia del Espíritu llenó lo que una vez había respirado amenazas. Ananías cumplió su misión y se retiró,
tal vez sin saber que acababa de ungir al futuro apóstol que llevaría el Evangelio a todo el mundo. La restauración. Al recibir la visita de aquel siervo fiel, Saúl volvió a tener los ojos abiertos. Algo así como escamas cayeron de su rostro y la luz volvió a entrar en sus ojos. Pero ahora no solo veía el mundo exterior, veía un nuevo propósito, una nueva identidad, una nueva misión. Lavado y bautizado, quedó lleno de fuerza y restaurado. El perseguidor se había convertido en discípulo. La primera mirada de Saúl después de su sanación no fue solo hacia el mundo exterior, sino hacia su interior. Esos breves momentos entre la oscuridad y la luz marcaron el final de una era y el nacimiento de otra. La presencia de Dios todavía flotaba en el aire y todo parecía nuevo. La ceguera que lo había aprisionado ahora se convirtió en un símbolo de su liberación, no solo de sus ojos, sino de su alma. Las aguas del bautismo lo acogieron como un seno espiritual. Cuando descendió, llevó consigo el peso de su culpa. Al levantarse, emergió como un hombre recreado, purificado por la gracia que antes había despreciado. No hubo discursos, solo discursos. El Saulo que estaba allí ya no pertenecía al Sanedrín ni a la tradición farisaica, pertenecía al Cristo vivo que lo había encontrado en el camino. La fuerza comenzó a regresar a su cuerpo, pero era diferente de su antigua fuerza. No se basaba en el poder ni en el prestigio, sino en la fe. El hambre regresó, y con ella la comunión. Comida y presencia se mezclaban, y cada gesto de atención de los hermanos de Damasco era una predicación silenciosa: has sido acogido, has sido perdonado, eres uno de nosotros. Aquel que antes había dispersado a los creyentes ahora fue acogido como hermano. El corazón, antes inflamado de odio, ahora ardía de amor. Era un fuego nuevo, que no consumía, sino que iluminaba. La mente que una vez persiguió ideas ahora buscaba revelaciones. No se perdió el tiempo, Saulo pronto comenzaría a predicar. Y cuando sus labios se abrieron, ya no resonaron acusaciones, sino confesiones. Habló de Jesús como Señor, como Salvador, como el Dios que cambia destinos. Así comenzó la transformación que se repetiría a través de los siglos. El perseguidor se convirtió en proclamador. El instrumento de la muerte era ahora un mensajero de vida. La restauración no fue solo física o emocional, sino total. Y en lo más profundo de su alma, Saúl lo sabía, su vida ya no le pertenecía. Había sido conquistado por aquel que lo había llamado por su nombre, y no habría vuelta atrás. El comienzo de un nuevo viaje. Renovado en cuerpo y espíritu, Saúl comenzó a proclamar a aquel contra quien anteriormente había luchado. Aquel que lo había humillado en el camino ahora lo levantó como instrumento. Pronto, el nombre de Saúl comenzó a resonar, ya no como una amenaza, sino como un testimonio vivo de la gracia. Una nueva historia estaba comenzando, la historia de Pablo, apóstol de los gentiles, instrumento escogido para llevar el nombre de Cristo hasta los confines de la tierra. La noticia de la transformación de Saúl se difundió rápidamente, despertando incredulidad en muchos y temor en otros. Algunos discípulos dudaban en aceptarlo, y los líderes judíos, antes sus aliados, ahora lo veían como un traidor. Aún así, no se echó atrás. En cada sinagoga donde entraba,
se ponía de pie y proclamaba con valentía que Jesús es el Hijo de Dios. Sus palabras, llenas de experiencia y de revelación, silenciaron los argumentos más feroces. Ya no hablaba por obligación religiosa, sino por convicción viva, nacida del encuentro que lo había cambiado todo. Y así comenzó el camino del apóstol Pablo, marcado por peligros, cárceles, naufragios y milagros, pero también por gracia abundante, frutos eternos y una fe inquebrantable. El camino a Damasco fue solo el comienzo de un viaje que lo llevaría hasta los confines de la tierra, llevando consigo el nombre de Cristo. El hombre que cayó ciego se levantó como una luz entre los gentiles. Su historia queda como testimonio del poder transformador de Dios, que convierte a los enemigos en hijos y de los perseguidores, mensajeros de esperanza.